Nuevamente acá en el estudio de medios modernos, la esquina marcial en nueva edición. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un episodio bastante bonito porque vamos a conversar un poco sobre la combinación de artes marciales, pero particularmente el invitado de este episodio, Ricardo Paz. ¿Cómo vas, Ricardo? Buenas Muy tardes. bien, mucho gusto, Luis. Gracias por haberme invitado. Ricardo Paz es cinta negra en judo, cinta negra en sambo y cinta morada en jiu-jitsu. Así que hoy vamos a tener una conversación bien amplia sobre artes marciales que están bien interconectadas en cómo operan cada propósito del marcial que tiene cada arte. Tiene una conexión bien especial cada una con lo que vamos a hablar a continuación con Ricardo, que bueno, Ricardo, 3 artes marciales, ¿verdad? Se menciona fácil practicar, es un tiempo de dedicación. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas practicando vos artes marciales, Ricardo? Y contanos un poco cómo fueron esos inicios para vos en las artes marciales. Sí, con mucho gusto, Luis. Bueno, creo que como cualquier niño de los 80s, finales de los 80s, de los 90s, pues nuestra primera influencia es las cosas que vemos, ¿verdad? En la televisión, como son pues el anime, que ahora es muy popular, ¿verdad? En esos tiempos un poco menos. Y yo creo que esos fueron como mis comienzos con las artes marciales, las primeras veces que los miraba. También en películas, ¿verdad? Pero me quedó algo como bien importante, digamos, que lo que eran los animes como, bueno, Dragon Ball, que es tan popular, Caballeros del Zodiaco. Y fueron de las primeras veces como que me quedó tan claro que a través de algo que era el deporte o con las artes marciales en este caso se podía mejorar. Porque yo antes de eso siento que no había recibido como ese mensaje tan claro de que, o sea, tú puedes mejorar, puedes practicar algo y aunque seas malo, puedes hacerte bueno. En el caso pues, de esta serie nos decían que puedes ser una persona débil y te puedes volver fuerte, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que me apasionó, me atrajo la idea, ¿verdad? Y pues pasó bastante tiempo. Yo empecé a practicar artes marciales a los 18 años. No comencé pues con estas disciplinas que mencionas. En realidad comencé haciendo unas pruebas de boxeo. Estuve un tiempo entrenando, pero fue un tiempo breve. Yo calculo que tal vez unos 6 meses. Y pues la verdad, debo decir que lastimosamente, bueno, el boxeo me parece un deporte muy hermoso, pero no conecté, ¿verdad? Con la metodología de entrenamiento, ciertas cosas, ¿verdad? Entonces no me hizo clic, pero ese fue el puente y luego vi a personas haciendo Muay Thai. Entonces me llamó la atención el Muay Thai. Ya vi que la metodología era como, digamos, más divertido, más entretenido. Entonces me enganché, estuve entrenando Muay Thai creo que casi 2 años. Y pues después de eso tenía curiosidad por probar un deporte de grappling. Yo, verdad, en esos momentos inocentemente pensaba que pues solo iba a ser un tiempo. No sé, tal vez voy a entrenar 2 años, dije yo, voy a saber un montón, qué sé yo, ¿verdad? En esos momentos. Y así yo pues anduve buscando la vía olímpica por mi cuenta, ¿verdad? Y fui al gimnasio de judo. Ahí me encontré a mi primer profesor de judo, mi sensei Hernán Murillo, ¿verdad? Él fue, digamos, que la introducción y digamos que pues me convenció en esa plática, cerró la venta, me gustó lo que pues él me planteaba, lo que era el judo y pues así empecé a entrenar con él y la verdad que pues yo le agradezco mucho a él porque fue una muy buena didáctica en el sentido de que pues aparte de enseñarnos las técnicas, nos enseñaba también la parte de los valores. Y pues el judo también tiene eso, que tiene un trasfondo bien claro de valores, de principios. Entonces todo eso pues fue muy, muy atractivo para mí. Y pues yo así comencé, ¿verdad? Así llegué al judo hace ya pues alrededor de 15 años. ¿Ya? 15 años, ¿verdad? Sí. Eso es lo que toma. Y este año fue que te dieron la cinta negra. El año pasado. 14 años, para sí. que tenga una idea más o menos de lo que toma, ¿verdad? Es una carrera, convertirse en cinta negra en algo significa que hay mucho compromiso y dedicación alrededor de ello. Y en ese proceso de judo, cuando empezás, ¿cómo remontás vos como la escena marcial en Honduras en ese entonces? ¿Teníamos medallistas olímpicos en algunas categorías o algunos artes marciales en ese entonces? Pues digamos que en esos momentos, cuando yo entré al judo, siento que, bueno, sí habían atletas muy fuertes, ¿verdad? Que estaban entrenando en la selección en esos momentos. Bueno, yo creo que para ese tiempo tenía poco haber pasado las participaciones del señor Morano, que ha sido atleta olímpico, ¿verdad? Ya en el tiempo que yo ingresé, pues estaba, por ejemplo, Kenny Godoy, habían otros muchachos, Sergio David, que pues fueron atletas importantes y que representaron en muchas ocasiones en Honduras. Sin embargo, ¿verdad? Yo digo que también había como un reset de esa época porque sí, yo siento que hubieron varias generaciones que se perdieron. O sea,
digamos, de mis congéneres del judo, previo a eso, hay como un bache de que no hay gente pues que entrenaba y digamos los que son como la generación que me precede me lleva hasta 10 años de diferencia. Entonces hay como un hueco, pues hay como un hueco en la parte de clubes y eso también al final pues afecta el tema de las selecciones para que haya todavía más gente porque pues los clubes al final jalan a los atletas que van a ser atletas competitivos o son la entrada pues a esos atletas competitivos. Sin embargo, pues, o sea, en esos primeros días que uno viene comenzando en un deporte, esto es súper impresionante ver el nivel que tienen esos atletas, ¿verdad? La preparación física. Entonces sí fue, pues sí me llamó la atención y pues yo cuando entré la verdad que nunca me visualizaba así como un competidor o como competir fuerte, nada por el estilo, sino solo como, bueno, quiero aprender un arte marcial, quiero mejorar y eso, por ese lado entretenido, pues didáctico. ¿Y en qué momento fue que empezó la competencia para vos en judo y cómo esto fue como despertando más interés en otras disciplinas marciales? Bueno, en mi caso personal, ¿verdad? La idea de competir nace de la idea de que es la mejor forma para mejorar dentro del deporte. O sea, yo soy creyente. Bueno, en todo ¿Deporte y la vida o solamente el deporte? Eso quería decirte, en el deporte y la vida siempre he creído que pues hay que tener esa parte práctica, hacer las cosas, aprender haciendo y pues en el deporte es competir. Entonces, ese fue mi primer atractivo y la verdad que al inicio pues me ponía muy nervioso, ¿verdad? Bueno, hasta el momento siempre me causa nervios, pero eran mucho mayores, ¿verdad? En ese momento, pues, uno no sabía lo que podía pasar, no sabía cómo era una competencia, no tenía uno una referencia, ¿verdad? Solo dice, me voy a enfrentar con una persona que lleva 10 años entrenando, porque vamos, en el caso de judo tiene una particularidad, así como el sambo, que no hay división de categorías por experiencia, o sea, es todos contra todos. Entonces el white belt puede pelear con el cinturón negro, pues. Entonces, esa fue mi idea inicial. Mi idea inicial es esa, pues como mejorar. O sea, cómo, bueno, soy cinturón blanco, cómo puedo ser cinturón amarillo, o ya soy cinturón amarillo, cómo puedo ser cinturón naranja. Entonces, aparte del estudio, de las prácticas repetitivas, bueno, competir. O sea, he estado entrenando esto, me tiro al agua. Entonces, esa fue mi visión y siento que hasta el día de hoy mantengo esa visión. O sea, lo que me han mantenido exigiéndome de competir, es entretenido porque es entretenido, me gusta, pero también eso, como seguir mejorando. ¿Has estado estudiando esto, aprendiendo esto? Bueno, pongámonos a la prueba, a ver qué pasa, sí. Ok, y durante la práctica de judo, ¿en qué momento te cruzas con el sambo y el jiu-jitsu? Porque hablábamos off the record, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno se refiere a peleadores o practicantes de las artes marciales mixtas, son precisamente personas que practican uno o más artes marciales para mejorar su juego de pelea, por así decirlo. En el caso tuyo, vos tenés esta inclinación a 3 disciplinas. No sos un MMA fighter, por así decirlo, como se conociera como profesión. Claro, pero sí tenés la base de entrenamiento como un MMA fighter. Pero contanos un poco cómo fue esos inicios de sambo y también de jiu-jitsu. ¿Cómo te fuiste conectando a ello y qué fuiste descubriendo? Sí, claro que sí. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Inicié en judo, ¿verdad? Y pues tuve la suerte de irme al extranjero a seguir estudiando. Pues yo soy especialista en materia de riesgos y seguros y me mudé a Italia, a la ciudad de Trieste. Entonces, pues ya practicaba judo y quería seguir aprendiendo. Y pues qué mejor oportunidad, ¿verdad? Que estando en otro país donde pues había pues un muy buen nivel de judo, como es Italia. Entonces, pues ahí seguí mi camino del judo, seguí entrenando. Luego, por temas de estudio, me tuve que cambiar de ciudad, me fui a vivir a Milano y en el gimnasio que yo llegué de Milano, que se llama el ASD Yamato, en ese gimnasio daban jiu-jitsu también. Entonces yo iba, o sea, ellos tenían un itinerario de la siguiente manera, por decirlo, los lunes y los miércoles era judo, pero los martes y los jueves era BJJ. Y bueno, siendo el religioso, como decimos nosotros, el fanático de entrenar, pues decidí que, bueno, quería aprovechar y iba a entrenar todos los días. Entonces esa fue la primera vez que hice jiu-jitsu. Y lo que me convenció, pues como a la mayoría de la gente que ha hecho jiu-jitsu, pues yo ya tenía bastante a hacer judo, yo era cinturón marrón de judo. Y pues la verdad que el primer día de entrenamiento me estranguló un cipote como de 15, 16 años. Entonces eso te pone a pensar, o sea, te dice como que, ok, aquí hay una puerta que pues yo desconozco mucho de esto. Y pues se dio esa coyuntura y así fue como yo empecé mi camino con el BJJ. Y pues desde ese momento
he entrenado y me mantuve, digamos, después de ASD Yamato, me pasé a otra academia en Génova para hacer BJJ y al mismo tiempo seguía haciendo judo, porque ya cuando me transferí a Génova me pasé a otra sociedad que es Budo Semon Gakko, que es un club también de judo muy bueno, que tiene pues, una trayectoria de más de 50 años de generar campeones, dirigentes, qué sé yo, todos los aspectos del deporte, y al mismo tiempo seguía haciendo BJJ. Para ese tiempo, pues me propuse hacer mi primera competencia de BJJ. Entonces, el primer torneo que hice, creo que fue en Florencia. Fue el primer torneo, me fui yo solo. O sea, yo le dije a mi sensei, mi nuevo sensei, porque tenía poco, mire, o sea, yo estoy con esta idea de, pues, hacer este torneo. Ya llevo un tiempo entrenando, ya llevaba como 6 meses de hacer BJJ. Y pues lo mismo que te comentaba, o sea, bueno, ya llevo entrenando, me gustaría probar, para ya decir una raya al tigre. Pues ya lo intenté y así hice mi primer torneo de BJJ. Que fue muy divertido porque yo no conocía bien las reglas de BJJ, entonces no sabía cómo funcionaban las reglas del pesaje. Yo en ese tiempo me inscribí en la categoría de 66 kilos, pero yo no sabía que te pesan con el uniforme. Entonces esos son otros 2-3 kilos más que no los tenés presupuestados. Entonces sí, ese día de corte fue difícil, o sea, tuve que estar como 24 horas sin comer para dar el peso. Sí, pasa bastante eso en la preparación de las competencias de jiu-jitsu. Sí. ¿Y el sambo en qué tiempo? ¿En Europa también o eso no, más adelante? El sambo ya una vez que yo regreso, ¿verdad? Pues ese año, en el 2019, fui campeón nacional de judo en menos 73 kilogramos. Entonces, pues surgió una oportunidad para participar y representar a la Federación de Sambo en la categoría de menos 71 kilogramos, ¿verdad? Entonces, pues digamos que me avalaron con pues, el reconocimiento que había tenido en judo y me dieron la oportunidad de competir en un Panamericano de Sambo, que pues ahí competí en Sport Sambo. Si no me equivoco, ese fue en República Dominicana, ese evento, y pues esa fue mi primera experiencia en Sambo. O sea, yo empecé en Sambo compitiendo. Ya así de entrada, ¿verdad? Pero es que tenés la formación de judo, como sí. Que al final ya vamos a hablar un poco de cada una de ellas, pero qué interesante cómo fue tu camino, porque si analizamos un poco como cada una de las disciplinas, básicamente vos tenés una orientación bien fuerte en la... Hay una estrategia bien clara en el stand-up game, sí. Como al mismo tiempo si vas al piso también tenés tus armas, ¿verdad? En la práctica de las tres, ¿cuáles son los puntos de conexión o que tienen mucho en común sí. Cada una y cuáles son como las ventajas que tiene una sobre otra? Sí, la verdad que esas tres artes marciales están bien integradas, ¿verdad? Desde un punto de vista, bueno, podríamos decir hasta filosófico y técnico. Entonces, digamos, ¿cuál es esta conexión? Bueno, podemos remontarnos que tanto el BJJ como el sambo tienen sus orígenes compartidos con el judo, ¿verdad? Toman de ese árbol del judo para sembrar las bases de los que son estos nuevos deportes. Y de ahí toman elementos que vienen de lo filosófico y se arrastran hasta la época. Pero como ha pasado tanto tiempo, también ahí está la diferencia filosófica. Digamos que el judo se ha mantenido más fiel a esos preceptos filosóficos, a la figura de Jigoro Kano como parte integral del deporte, que él pues ha influido mucho, fue el fundador en 1882. Y digamos estos otros deportes pues mantienen esos elementos, pero ya digamos con menos pureza, en el sentido de que no viene implícita en la tradición, en la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que técnicamente estos deportes se parecen mucho en el sentido que son deportes de grappling, o sea, lo que queremos es tener un dominio sobre el equilibrio del adversario, llevarlo al suelo. Ya una vez que nosotros partimos a llevarlo al suelo, comienza otro combate técnico, pero tienen paralelismos. Vaya, por ejemplo, en el judo, en los principios del derribo, en español, que son el desequilibrio, la construcción y la proyección, en japonés, que es Kusushi, Sukure, Kake. Esos principios, digamos, se mantienen en los tres deportes. ¿Qué hace referencia a eso? Bueno, lo primero que yo quiero es desequilibrarlo, o sea, que él esté, digamos, por una situación desventajosa. Entonces, la segunda es la construcción, o sea, yo ya vi que él está, digamos, desbalanceado, entonces yo voy a aprovechar y me voy a meter, o sea, es la construcción, que es cuando hacemos la forma de la técnica, y ya el derribo, pues, que es la última parte, donde ya nosotros lo lanzamos. Ahora bien, en realidad, digamos, estas partes las explicamos por separado, pero al momento de ejecutar una técnica bien, ya estas partes pues se vuelven indistintas, ¿verdad? Una de la otra, o sea,
se hacen tan rápido que el inicio y el fin pues son difíciles de distinguir. Entonces comparten ese elemento común. Ahora, en lo que son muy diferentes, uno es el sistema de reglas, porque el sistema de reglas en un deporte te define mucho cómo se juega el juego, por así decirlo, ¿verdad? Cómo funciona, cuáles son las reglas. Entonces tienen reglas un poco diferentes. Y pues en el jiu-jitsu destaco mucho los elementos técnicos del suelo, como hay mucho más tiempo para trabajar el suelo. El combate no termina en el derribo, como sí puede ser el caso del sambo y del judo, que digamos que el punto máximo de un combate de sambo y de judo es un derribo, y un derribo perfecto. Y digamos en BJJ ese elemento tiene un score mucho más bajo y la pelea continúa al punto donde tiene que haber una submisión. Entonces, ¿qué pasa? Ese tema de buscar la sumisión y de que el derribo tenga un segundo plano, por así decirlo, le da otras propiedades al BJJ que no se miran a veces tan claras en sambo y en judo porque tienen menos tiempo para trabajar. Entonces ya en BJJ, por ejemplo, siento yo que es más obvio el principio de que no importa el tamaño del adversario. Hay muchas más situaciones donde puedes hacer palancas, controles. Entonces tiene eso, ¿verdad? Que te da tiempo. O sea, digamos, el BJJ es más lento cuando ya estás en el suelo, dependiendo, ¿verdad? Hay diferencia entre no gi y con gi, ¿verdad? Porque ya sin gi también es un poco más frenético el movimiento, es más difícil la retención. Pero te da tiempo de pensar, como de hacer más trampas, pero como a un nivel de detalle más profundo. O sea, yo voy a poner el brazo acá para que lo agarre y yo voy a hacer esto. Entonces, el BJJ tiene ese nivel de detalle por las reglas. Pues ya, y ya en el caso de, regresándonos atrás, el judo y el sambo tienen un elemento técnico, estratégico alto, pero es como más breve. Pues tener que hacer en segundos. En segundos porque está buscando el derribo que es más agresivo. ¿Por qué es más agresivo? Porque tiene más fuerza las personas, o sea, están de pie. Y digamos, el grappling mucho se fundamenta en el control de la cadera, por ejemplo, que viene siendo uno de los motores del movimiento. Entonces, en suelo, el adversario está limitado a la potencia que puede generar porque, digamos, tiene un plano menos de movimiento. Entonces, cambia esa dinámica de ese forcejeo, ese derribo explosivo que en suelo sí se ve, se puede hacer, pero te da más la opción de jugar otros tipos de estrategias diferentes. ¿Tu técnica favorita en judo, tu foot sweep favorito en sambo y tu técnica favorita en jiu-jitsu? ¿Cuál elegirías de cada una de las tres? Sí, bueno, en judo, ¿verdad? He pasado por varias técnicas, la verdad. O sea, ya después de entrenar tanto tiempo por XY tema, ya sea porque no te funciona una técnica o las lesiones también. Hay técnicas que llega un momento a veces ya no las puedes hacer. Debo decir que la técnica que más me ha gustado en judo en general ha sido el Tai Otochi. El Tai Otochi, que le viene siendo como derribo de cuerpo flotante. Entonces, sí. En esa, la pierna va cruzada como... Exacto. Sí. Se pone el pie a modo de zancadilla. Ajá, pero el pie que agarras es el pie que está... tenés que hacer un movimiento para adelantar el pie, ¿correcto? Sí. Digamos que hay dos formas en ese aspecto del pie que la puedes hacer. Una es como cuando la persona va a poner el pie, entonces vos le pones el obstáculo, pero queda cerca, entonces trastabillas, te caes, pasas por encima. Y la otra forma es como lo mismo, pero al revés. O sea, la persona pone el pie y vos lo seguís, pero como el trabajo se complementa con el jalón de brazos. Y ahí pasa algo bien interesante. Por ejemplo, esa técnica en judo está definida como una técnica de brazos. Pero en sambo es una técnica, es una body throw o una leg throw. Oh. Porque es una zancadilla en sambo. Viene siendo lo que es una zancadilla por la forma del pie. Pero a pesar de la forma del pie, el judo está clasificado por el movimiento de los brazos, por el trabajo técnico y el gesto técnico que por el resultado de que haberlo derribado. Exacto. Ya. Entonces vale decirte que el Tai Otochi es tu técnica favorita en el sambo. Sí, sí. Claro. Es mi técnica favorita, pero debo decir que es una técnica que yo ya no puedo utilizar. Claro, por el mismo tiempo que ha pasado tiempo, los años pasan y sí, las lesiones y todo lo demás. Entonces me ha tocado cambiar, digamos. Últimamente la técnica que más entreno de derribo en judo es Seoi Nage. Ajá, claro. Ippon Seoi Nage. Y el hipo, o sea que lo has parado. No trato de hacer,
pero es bien difícil hacerlo de pie, entonces como la mayor cantidad de éxitos es tirándome de rodilla. Claro. Y digamos, en el caso de las sweeps, que son los barridos, la que me decís, creo que pues de mis favoritas serían Ouchigari, que pues es un barrido pequeña, ciega, interior, perdón, que es como hermana de los Sotogari, y la otra técnica que me gusta es el Kouchigari. El Kouchigari, que ya es, digamos, un barrido al pie y lo jalás, ¿verdad? Ahora bien, cuando dicen las técnicas son de pie, son de brazos, son esto, pero al final usas todo el cuerpo. ¿Qué es lo que yo, bueno, en mi comprensión, qué es lo que hace que cada técnica sea una categoría, por lo menos en judo, es dónde está el fulcro de la técnica? O sea, en qué parte de tu cuerpo la otra persona va a rotar. Entonces, por ejemplo, en el Seoi-nage es una técnica de brazos porque vos atrapas el brazo y la persona va a rotar sobre tu brazo. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de un Kouchigari, que no lo vas a poder hacer si no usas tus manos, pero el punto de apoyo es que vos le estás atrapando el talón y lo estás moviendo y lo estás empujando al mismo tiempo hacia afuera. O lo mismo el Ouchigari, que tenés que engañar, por ejemplo, podés jalar para adentro, empujar, pero abajo el pie está haciendo el movimiento de la pequeña ciega exterior. Correcto, para hacer el tropezón. Pequeña ciega interior, perdón. Sí, para hacer el tropezón, ¿verdad? Para hacer, exacto. Sí, la zancadilla. Y en Jiu-Jitsu, ¿dónde te sentís como que es montada o espalda? O donde normalmente cuando haces el derribo, ¿dónde caes? ¿Buscas de uno solo una barra de brazo? Bueno, depende mucho de la técnica con la que logres proyectar, ¿verdad? Claro. Digamos, en mi caso, pues, obviamente con mi base judo, ¿verdad? Busco capitalizar al inicio del combate dos cosas. Uno, la fuerza de los grips, porque por lo general, si la otra persona no es judoka, no tiene los mismos grips que un judoka. Eso es interesante, eso es muy buen punto. Sí, no siempre, ¿verdad? Claro, hay atletas de jiu-jitsu que son muy duros. Entrenan mucho el agarre, claro que sí. Entrenan mucho el grip, pero de base el judoka, o sea, es el pan de cada día. Sí. Entonces, esa es una de las partes. Y la otra es tratar de capitalizar el derribo. Porque, ¿qué pasa? Si la otra persona, por ejemplo, no trabaja tan buenos los grips y, digamos, a la guardia, ¿qué va a pasar? Te está regalando la entrada, ¿verdad? Claro. O qué pasa que, digamos, en algunos casos la persona, no sé, metiste una técnica como un Ouchigari y si ya estamos compitiendo, pues podemos meterle un poquito de picardía y hacemos de la forma makikomi, que vendría a ser caerle encima. Y eso te cambia también porque hasta le puedes sacar el aire, ¿verdad? Claro. Entonces ya puedes trabajar, por ejemplo, tenés un Honke Sagatame, que es un control lateral, y ya de ahí podés seguir. A mí en suelo, mi técnica favorita es una técnica que aprendí en Taiwán. Mi profesor se llamaba Yushin Laoshi, que me la enseñó, y es el Udegatame, que es el es el arm crusher, le dicen, o straight arm lock. Sí. Esa viene siendo mi técnica favorita. Muy bien. Sí, entonces viene de una montada al costado. Al costado, una montada lateral. La verdad que esa técnica yo la he sentido así. No es muy bonita. Pero es parte del aprendizaje. Sí. Uno forma parte de este movimiento precisamente para aprender y también para ir como adoptando el juego de cada uno, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablando un poco de tu enfoque marcial y de las disciplinas que vos practicas, hoy en día la realidad es de que los campeones mundiales de MMA o son judokas o son zambistas. Esa es la realidad. O por lo menos en los últimos 5 años ha habido una predominancia bien marcada entre lo que es el judo y el sambo. Años atrás, cuando se empezó la UFC, el jiu-jitsu fue el deporte predominante en ese momento. Pero si hoy en día vemos los campeones que vemos en la actualidad, el jiu-jiteiro, por así decirlo, o el practicante de jiu-jitsu solo con su base de suelo, termina siendo como no suficiente para poder hoy en día dominar en estos deportes. Sí. En cambio, el judo y el sambo han mostrado han mostrado romper esquemas en la estrategia de la pelea. ¿A qué se debe, crees vos, que hoy en día vemos que estas artes llevan años de existir, sí, y tienen un componente estratégico, como bien vos lo mencionabas al inicio? Pero ¿cómo estas bases han servido para que estos campeones mundiales dominen en sus categorías? Sí, verdad. Es interesante ver que pues estos deportes se están siendo bien representados, ¿verdad? Bueno, el 24 de enero va a pelear Kayla Harrison, que vendría a ser la máxima exponente del judo con dos
dos medallas de oro, olímpicas. sí, correcto. Y pues va a pelear contra la mejor peleadora una de las mejores peleadoras en la historia, Amanda Nunes. O sea, correcto. Ese es un enfrentamiento que todos los judokas pues van a seguir de frente, ¿verdad? Porque queremos ver pues cómo somos representados, qué va a pasar, claro, ¿verdad? El reciente campeón, Piotr Jan, que le ganó a Merab Dvalishvili, sí, ambos con formación de judo. Sí. Increíble. Bueno, la verdad que es una cuestión bien fascinante ver los derribos que hace Piotr Jan. Sí. Como él prepara su famoso foot sweep, que ya lo tiene como marcado, que se sabe que si sí. No... el superpoder. Si el tipo te encuentra el pie, ahí claro. te fuiste, ¿va? Pero también está Islam Makhachev, que también tiene esta formación de judo súper fuerte. En su momento Khabib Nurmagomedov, también sambo y judoka. Sí. Vemos también ¿cómo se llama? Se me escapó. Bueno, creo que hasta Ilia Topuria también tiene... Topuria también tiene formación, pero él es más freestyler, sí, okay. de lucha libre. O por lo menos ahí empezó el lucha grecorromana y la lucha libre. Khamzat Chimaev, también te iba a decir, pero Khamzat es un luchador por excelencia. Sí. No tiene mucho principio de judo. Claro que él conoce el judo. Todos estos campeones del mundo tienen algo en común. O han practicado sambo o han practicado judo. Respetan mucho el sentido del derribo. Sí, eso es muy bueno porque creo que han ayudado con sus comentarios, ¿verdad? Los mensajes virales, de las cosas como ellos se expresan bien del judo, del sambo. Y pues creo que estos dos deportes, ¿verdad?, tienen una particularidad que es muy buena y es que están bastante sistematizados. O sea, digamos, la enseñanza del sambo y la enseñanza del judo tienen esa formación, que tienen un protocolo de estudio, una metodología. O sea, brother, qué excelente lo que acabas de decir, Gate. Qué excelente lo que acabas de decir. Pero entonces, me puedo a pensar en eso, fíjate que tenés razón, es cierto. Entonces, hay más sistema. Está más sistematizado. Vaya, por ejemplo, en el caso mío de mi profesor Hernán Murillo, o sea, él se trató de apegar lo más posible al sistema de IJF. O sea, que ya es un protocolo que fue creado desde los cánones de cuando comenzó el judo en 1882. Desde ahí vienen esos inicios de cómo se debe aprender el judo, qué es un judo completo, todas las técnicas. O sea, olvidémonos del deporte competitivo ahorita, ¿verdad? Sino como un estudio. Entonces, y el sambo toma eso, o sea, sobre todo, digamos, tal vez en Latinoamérica todavía está un poco diluido porque no se ha consolidado, o sea, sí tiene una presencia fuerte, pero hay ciertos elementos que, digamos, de ese trasfondo sólido que, digamos, en Rusia sí los tiene. Digamos, uno de mis profesores, que es el sensei Giovanni Varela, que pues él fue es nuestro head coach de sambo en Honduras. Él ha ido a entrenar varias veces a Rusia, mi primo también, Jorge Michelén, también ha podido ir a Rusia, y la verdad que la metodología ya es súper diferente en el sentido que son bien estrictos, o sea, todo tiene un nombre, un método de entrenamiento, una forma correcta de hacer las cosas, y eso es lo mismo que tiene el judo. O sea, digamos, en judo tiene un idioma universal, que es el japonés, por así decirlo. Entonces todas las técnicas tienen un nombre, y a mí me pasó, mi profesor Hernán Murillo me enseñó el nombre bien correcto de las técnicas, y digamos, cuando me mudé a Italia, yo no sabía hablar italiano, pero sabía hablar judo. Entonces yo no entendía, digamos, la conversación, pero sí sabía que era un osotogari o que era un ippon seoinage. Entonces, cuando estás aprendiendo eso, te facilita el mundo porque ya sabes de lo que están hablando. Ok, vamos a hacer seoinage, y eso es igual. Y digamos, en el caso del jiu-jitsu, si te fijas, hay una variante, hay unos que usan los nombres japoneses, que hay tantos memes famosos, ¿verdad? De cómo me siento cuando digo el nombre de la técnica en japonés. O hay ciertos nombres, digamos, por ejemplo, el Ude Gatame que hablábamos, yo he visto que en algunas referencias es el Arm Crusher o Straight Arm Lock. Entonces está eso, ¿verdad? Como que... ¿Y qué pasa? Cuando ya lo aterrizo en la práctica, el jiu-jitsu, y no quiero hablar mal del jiu-jitsu porque también es uno de los deportes que me apasiona, pero la educación en jiu-jitsu va a depender mucho del dojo y la filosofía del dojo y la filosofía de las escuelas que la preceden. Porque ¿qué pasa? En jiu-jitsu, digamos que el legado se constituye más a través de las academias y, digamos, de ese sistema en el cual tenemos una academia afiliada. Digamos, nosotros en la academia que yo entreno, que es Bushido Academy, estamos asociados a Giovanni Varela Competition Team. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que, digamos, mucho de lo que nosotros destilamos como academia de jiu-jitsu y eso viene de lo que es esa instrucción digamos, de nuestro linaje que le decimos en jiu-jitsu, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces eso hace que a veces, por ejemplo, un cierto estilo o una escuela grande de jiu-jitsu tenga ciertas características, cierto enfoque, pero la otra escuela tiene otras características y otro enfoque. Entonces son muy buenas todas,
pero a veces se pierde como en medio, como ciertas cosas que no hay nadie que creo yo que te pueda decir, esto es Jiu-Jitsu. O sea, este es el libro definitivo de Jiu-Jitsu. Sí, yo comparto eso. Yo creo que también tiene que ver con que el Jiu-Jitsu ha sido ese arte marcial que se ha resistido a la protocolización o la sistematización de la misma. Sí. Porque muchos, y creo que en su mayoría, o por lo menos, o por lo menos como que el pensamiento esencial de los precursores y de los que hoy también en día lideran el Jiu-Jitsu, es de que al momento de que se establezca como esa protocolización, como que pierde el sentido del Jiu-Jitsu. Ese es como el la verdad que sí. O sea, prácticamente estamos hablando que una de las cosas que caracteriza el Jiu-Jitsu y que podríamos decir que bajo ciertas ópticas podrían debilitarlo, también es lo que lo hace fuerte, porque eso hace que pues es menos rígido, es más atractivo para cualquier persona hacer Jiu-Jitsu de cierta manera, porque es menos protocolario bajo ciertos aspectos. No significa que no haya disciplina, sí tiene esa base de respeto, sí, claro. Pero ya es un poco más casual, ciertas cosas. Hay más libertad. Bueno, digamos, podemos usar uniformes puedes tener uniformes de cualquier color, ¿verdad? Es correcto, sí, es cosa correcto, que, sí. por ejemplo, un deporte como judo no se puede, permite, ¿verdad? Permite, sí, claro. O tampoco el sambo, ¿verdad? Existen sus colores reglamentarios y el jiu-jitsu tiene ese componente que, como bien decías tú, que es lo que le da también como ese colorido, sí, literal y figuradamente. Como bohemio un poco. Ajá, es un poco bohemio. Y sí, eso también es muy interesante porque hace que evolucione. O sea, el jiu-jitsu es un deporte también que ha evolucionado muy rápido en los años de competencia que lleva. O sea, lo que se podía hacer, el tipo de sistema que se pelea, ha evolucionado bastante. Fíjate que una de las cosas que el jiu-jitsu también está pasando es que lo que es digamos, como la esencia del deporte, la práctica, el deporte y todo lo demás, ha agarrado tanta fortaleza y tanto crecimiento, que se presenta a veces mucha, no quiero decir crítica, pero sí como la observación de que se descuida como la esencia por la cual el Jiu-Jitsu también fue creado, o por lo menos que nació el Jiu-Jitsu de esa forma, que es el principio de la defensa y la defensa personal. Hoy vemos que, como bien decías vos, ¿verdad? Todo el tema todo va a depender del dojo y la filosofía que se adapte. Pero sin duda, hace poco hubo un debate bien interesante entre Robert Drysdale y Pedro Valente, que son como eminencias en lo que es el Jiu-Jitsu. Y era interesante, ¿verdad? Porque, digamos, Robert Drysdale defiende mucho la nueva manera de hacer el Jiu-Jitsu. Uh-huh. Y Pedro Valente está de acuerdo con esa manera, pero también él defiende la esencia por la cual también el Jiu-Jitsu se practica. Sí. Y creo que es bien interesante cómo este arte en particular ha tenido como este desarrollo. Sí, y libertad también. Y libertad también. Libertad. Pero vos crees que, a ver, eso no es ni con el objetivo de polemizar, ni tampoco de tomar lados acá para nada, ni para... Viene un mensaje polémico. Pero sí, el objetivo de la pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que la sistematización de las artes marciales, o todas las artes marciales deberían ser sistematizadas, o crees que la sistematización brinda un camino claro para el desarrollo marcial de cualquier practicante que quiera agarrar cualquier arte marcial? Sí, es bien amplia esa pregunta, ¿verdad? Toma tiempo de responder, pero bueno, a mí la verdad, en lo personal, pues me gusta que sea abierto, o sea, que no, sí, de cierta forma, me gusta lo que hace el Jiu-Jitsu, que existe el Jiu-Jitsu de esa manera, la verdad, sí, porque tiene esa libertad, tiene ese oxígeno de que se puede practicar como decidan practicando las personas que lo practican. Entonces eso me parece fabuloso. O sea, al final lo más triste sería que no lo practicara la gente o que le costara crecer. Y el Jiu-Jitsu eso ha demostrado. O sea, el Jiu-Jitsu, bueno, incluso fueron los precursores de la UFC justo para eso, ¿verdad? Para difundir las artes marciales. Y al final, pues, yo creo que al final han logrado su cometido de masificar el deporte. En la parte no-gi. En la parte de... Bueno, en ambas, en el sentido de que hay más practicantes hoy que ayer, pues. Eso sí, pero mucha inclinación en el Jiu-Jitsu ahora es bastante no-gi. El gi ha tomado... No quiero decir un segundo plano, pero sí ha tomado otra... Como otro gusto. Sí, otro gusto. Que creo yo que es importante siempre rescatarlo. A ver...
lo bonito del arte marcial es el kimono, es como es parte de la filosofía marcial, como uno se uniforma para ello, se prepara para ello. Y creo que el Jiu-Jitsu a través del no-gi ha abierto ese portal donde muchos practicantes, por la misma libertad que tiene, pues se ve motivado a entrenar, a participar en parte de, y solo ocupa nada más un chori y una camisa y estás practicando. Está pues, listo, ¿me entiendes? Esa libertad del Jiu-Jitsu es interesante, pero volviendo al tema de la sistematización, Ricardo, porque la verdad que comparto y creo que no lo había visto desde esa óptica, pero creo que probablemente pues, es uno de los motivos principales por el cual vemos mucho campeón del mundo con esa influencia. ¿Va? Sí. No decir arte marcial específico, sino que más bien la protocolización o la sistematización de los artes marciales le da claridad al practicante de saber qué hacer en X momento. ¿Ah? Así es, sí, digamos que cuando uno se inicia en un deporte como el judo y en el sambo, o sea, está definido una técnica correcta, o sea, por ejemplo, una de las técnicas clásicas del judo como el uchimata, por ejemplo, o sea, a pesar de que tiene varias aplicaciones, porque no solo se puede hacer de una forma, pero están definidas todas sus formas, o está definida la forma principal. Entonces eso le facilita a la persona que aprende porque puede encontrar material, puede encontrar videos, y si bien no todos van a ser iguales, pero tienen una base en común, porque ¿qué pasa? A veces, y esa es de las partes difíciles de las artes marciales cuando uno aprende, es que la forma como alguien te enseña es la forma como él lo sabe hacer, pero esa forma está adaptada a su fisionomía, a su tipo de cuerpo. Entonces hay ciertos elementos que tenemos que ver en el colectivo. O sea, por ejemplo, de repente no va a ser suficiente ver solo un practicante que realice el uchimata, porque la verdad es que ese uchimata específico no aplica para nosotros. O sea, no lo vamos a lograr. Él tal vez tiene caderas más grandes, piernas más largas, ¿verdad? Que esas personas de piernas largas son buenísimas para hacer uchimata. Entonces, eso te ayuda a tener un canon, ¿verdad? Y definir todo esto coincide y formamos una imagen a través de todas las formas de hacer esa técnica, ¿verdad? Entonces, esa guía es esencial para no perderse. Pero también hay otra parte de tener esas reglas tan claras que también cae a veces como, podemos decir, hasta en lo ridículo de ser inflexible y ya también definir un criterio como solo esta es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, ahí es como amigos falsos, como dicen cuando uno estudia idioma, ¿verdad? Claro. Los false friends. Sí. Entonces, a veces también como esa rigidez, si no, pues la miramos con una cierta óptica, también nos puede ayudar nos puede desfavorecer a que seamos muy rígidos en la forma de entrenar o en el momento, por ejemplo, cuando hay otros atletas que están aprendiendo las técnicas que no la van a poder hacer de tal forma porque se tiene que adaptar. Y eso es tocamos la parte de arte marcial. ¿Y por qué arte? Bueno, porque va a ser particular a cada uno de esos practicantes. O sea, de cierta forma, mi judo va a ser mi judo, tu jiu-jitsu va a ser tu jiu-jitsu. Correcto. Mi jiu-jitsu va a ser mi jiu-jitsu, tu jiu-jitsu va a ser tu jiu-jitsu. Y así, ¿verdad? Va la parte personal dentro, implícita, ¿verdad? Cómo percibís y cómo explicás las técnicas, el arte marcial. Sí. Recientemente ganaste una medalla de oro en los sambo, en Sport Sambo Centroamericano. Cosa que también tiene un evento bastante interesante, y es que también Kevin Mejía participaba por primera vez, creo que en una competencia de sambo. Y meto el tema de Kevin Mejía por lo siguiente, porque Kevin Mejía definitivamente es un outcast en nuestro país, liderando, él es lucha grecorromana, ¿verdad? Sí. Y pues campeón panamericano, campeón centroamericano. Sí. Qué tan importante es una figura como él en esta actualidad de nuestro país, y por qué es importante tratar de darle reconocimiento masivo a Kevin para todos nuestros jóvenes. Sí, definitivamente. La verdad que la incorporación en la competencia pues, fue algo muy positivo. Pues como dices tú, ¿verdad? Kevin es de los atletas más importantes que se tienen en Honduras, sobre todo en los deportes de lucha, ¿verdad? De combate, cuerpo a cuerpo. Ha sido de los máximos exponentes, y pues ver lo que se participara en este evento pues fue muy importante para pues ayudar a la imagen del sambo, ¿verdad? A masificar el sambo pues en Honduras. Y cuando entrenaste con él, ¿cómo sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Lastimosamente no pude prepararme con él. Pues ellos hicieron su preparación porque estaban, pues recordemos que pues ellos estaban enfocados en la lucha, ¿verdad? En su medalla. Entonces, pues ellos su training camp lo hicieron por su lado, y pues ya los acercamientos fueron más a nivel de coach,
donde pues ya nuestro coach se acercó con algunas precisaciones, ¿verdad? Algunas explicaciones de cambios de reglamentarios, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, yo lastimosamente no pude entrenar con él, ¿verdad? Pero sí hubiera sido algo muy positivo, la verdad. Y para tu training camp, para esta medalla de oro, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo es una rutina de preparación de training camp de Ricardo? Sí, Luis. Bueno, la verdad que fue un proyecto largo, pues este proyecto centroamericano, pues yo lo seguí de la mano de mi sensei de judo, mi sensei Oscar Bryson. Él pues es el actual entrenador, el head coach de la selección de judo. Y pues bueno, él tiene una trayectoria, un guerrero de élite, pues participaciones olímpicas en 2 ocasiones, medalla de bronce en Pekín. Entonces, bueno, ya por ahí estaba en buenas manos, la verdad. Y pues empezó este proceso hace 1 año y medio atrás a entrenar. Y pues un día típico, entrenamientos que comienzan a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 7 de la mañana, trabajo físico, y por las tardes entrenamiento técnico, randoris. Eso los 5 días de la semana, ¿verdad? Estamos hablando que, pues, no siempre, ¿verdad? A veces no podía meter los 10 entrenamientos, pero la mayoría de las veces sí. Yo creería que, pues, al final habré logrado tal vez una asistencia de todo el programa un 90%. Y digamos que el profesor Bryson es bien, aparte que, pues, ha sido un guerrero de élite, ¿verdad? Es muy conocedor, es muy científico, entonces, pues, parte de la preparación, ¿verdad? Yo creo que al final hicimos como 3 microciclos o 4 microciclos. Yo, la verdad, nunca había entrenado así. Es la primera vez, ¿verdad?, que yo tenía pues esa experiencia de entrenar de manera tan profesional. Y pues la verdad que cuando yo comencé a entrenar con él no tenía en vistas, la verdad, participar en los Juegos Centroamericanos, para nada, ¿verdad? No estaba en mi radar, honestamente. Sí me habían comentado algunas cosas, ¿verdad? El que es nuestro head coach de Sambo, Giovanni Varela, sí me dijo como 1 año y medio antes, mira, el otro año es el Centroamericano, pero no, la verdad no lo tenía tan claro, pues. Y también, ¿verdad?, mi primo, ¿verdad?, que pues él es uno de los máximos exponentes del sambo hondureño, Jorge Michelén, también él me ha dicho como, mira, el otro año es centroamericano, prepárate. Pero yo me estaba preparando en judo, ¿verdad?, aprovechando la oportunidad sigue aquí el sensei Oscar Bryson, dirigiendo la selección de judo. Entonces me sumé con ellos y pues estuve entrenando súper fuerte. Durante este tiempo pues tuve la oportunidad de hacer varios torneos. El año pasado creo que tal vez habré hecho algunos torneos locales, y sí, este año ya competí mucho más. Participé en el Nacional de Judo. Bueno, ahí quedé segundo lugar, 81 kilogramos. Participé en la Copa Cano, también ahí quedé segundo lugar. Luego hice el Nacional de Sambo, ahí quedé primer lugar. Después fui a un torneo máster en Costa Rica, ahí quedé también segundo lugar. Entonces, esto sumado al tipo de entrenamiento, la verdad que estaba bastante bien preparado. Llevaba buena confianza. Llevaba una buena confianza, y también pues una super preparación física. O sea, la verdad es que creo que... Alimentación y todo. Sí, alimentación, estaba durmiendo muy bien, o sea, estaba como soldadito, pues, o sea, entrenar, trabajar duro y volver a entrenar duro y después descansar, literal. ¿Qué tan importante consideras vos que es? Por un lado, bueno, está bien claro que competir es clave como para ir como leccionando más confianza, pero poner a prueba tu práctica recurrente en otros gimnasios o hacer cross-training, por así decirlo, ¿qué tan importante es a la hora de competir? No como una práctica habitual filosófica, sino que prepararte para la guerra. ¿Qué consideras vos que es bueno o crees que todas las respuestas a tus planes están dentro de tu dojo y nada más? Sí, bueno... Voy a finalizar la pregunta anterior y voy a tratar de entrar en esta. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad?, lo que fue el proceso de preparación, bueno, hice todos estos torneos, ¿verdad? Y ya, aparte de mi proceso, también se integró el sensei Giovanni Varela, ¿verdad?, que estuvo viniendo a Honduras para seguir dándole seguimiento a los entrenamientos, ciertos elementos de la estrategia también, ¿verdad?, que fueron positivos. Y ya, digamos, llegó la competencia, ¿verdad? Ya pasaron los meses. También pasó algo bien particular que pues a mí me llena de alegría. El profesor Oscar Bryson me dio la oportunidad de participar en los Juegos Centroamericanos también como asistente del coach. O sea que yo también pude ir a Guatemala como asistente para pues apoyar a mis compañeros, que son pues parte del equipo con el que entreno día a día. Y pues ya después, de la semana siguiente, pues ya me tocaba mi turno, digamos, como atleta. Entonces, ahora, eso fue importante porque ver a mis compañeros competir, dar la guerra, la verdad que eso me motivó. Fue factor
para digamos, el evento que seguía, pues. Pues regresando a la pregunta, ¿verdad? Lo de la mentalidad, todo esto, pues la verdad que es un factor muy importante. Y en eso, pues, bueno, en mi caso, le agradezco mucho a mis profesores que me han ayudado a desarrollar esa mentalidad, pues esa mentalidad ganadora, a incentivar la confianza en uno mismo, porque uno puede hacer todas las horas de entrenamiento que son súper importantes, puedes ganar en el entrenamiento, pero también ya la mentalidad con la que vas a pelear sí tiene que ser un poco diferente el chip. O sea... Sí, tiene que haber una aura que te tienen que armar alrededor tuyo. Y creo que eso es importante también como educar en los dojos, como cuando una persona decide competir, el dojo también está compitiendo, por ende sí, se tiene que armar como esa, esa nube exacto, positivismo. Exacto, entonces eso es importante y a veces eso es de las mayores lecciones que me ha dejado las artes marciales, como tenés que creer en vos mismo, aunque a veces cueste, ¿verdad? Pero es necesario para pues, mejorar un poquito más, llegar a ese siguiente nivel, porque si no es bien difícil, cuando tenemos un combate difícil, que podamos trascender ese momento y podamos como ocupamos ese 10% extra, o sea, el 100% no ajustaba, entonces llegar a accesar ese 10% es completamente con la mentalidad, creer en vos mismo. También yo siento ahora, ¿verdad? Que llevo más tiempo de entrenar, como que ser agradecido uno con el tiempo que le ha dedicado a entrenar, o sea, valorarse, puedo valorar en el sentido de, pucha, o sea, he entrenado todo este tiempo, o sea, voy a hacerlo valer ahorita, voy al tatami. Y fíjate que me sirvió también mucho este año que competí bastante como en el centroamericano, estar enfocado. Digamos, bueno, fueron 2 combates difíciles y en el segundo combate me había ganado el primero, entonces dije, bueno, estoy cerca de esto. Bueno, entreno, así como te menciono, 2 veces al día, fuerte con mis compañeros, todos los días, arriesgando el pellejo, pues porque al final pues, uno se puede golpear en el entrenamiento, qué sé yo. Entonces, digamos, me empecé a repetir eso, ¿verdad? Que bueno, ya llegué a este punto, entonces, bueno, a darlo todo, a creer que era posible, ¿verdad? Y dije, bueno, ya estoy en este punto, yo puedo, y digamos en ese punto también, siguiendo consejos de mis entrenadores, alejarme de las distracciones, o sea, olvidar mi celular por ese momento y enfocarme en lo que venía, que era esa final, pues, esa final. Entonces, como te digo, muy agradecido con las personas que me han apoyado. Mi primo Jorge también ha sido fundamental, que ha creído en mí. Siempre es como que, mi primo, hace esta cosa. Y son retos, la verdad. Y, digamos, este evento fue bonito porque, digamos, yo tenía una deuda en sambo que no había ganado ninguna medalla internacional, nunca fuera del país. O sea, ya he sido campeón nacional varias veces, pero no había logrado una medalla. Los 2 panamericanos a los que fui, llegué hasta 5º lugar. Peleé el bronce y lo perdí. Entonces, como ahí con mi primo siempre me decía, pucha, primo, estás en deuda, que no sé qué. Y ya ese fue como, pues... Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué se siente? Fue más especial por sumar esa medalla, ¿verdad? Y digamos como ponerle ese sello a mi participación como zambista, que no lo había logrado. Entonces se sintió súper bien. Y aparte que yo la verdad es que tal vez no había visualizado la victoria, pues, por así decirlo. Pues, o sea, yo me visualizaba como con una buena representación, una representación digna, una representación en la cual yo no quiero regalar nada. O sea, si la otra persona me va a ganar, que le cueste, que se la sude. Ese es como, digamos, mi tipo de mentalidad. Tal vez no entré con esa mentalidad de voy a ser el campeón, pero ya una vez que, digamos, resolví ese primer combate, que fue duro y que, para mi sorpresa, demostré que estaba bien entrenado. Tal vez para mis entrenadores no fue ninguna sorpresa, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, sí puedo. O sea, falta esta otra, ¿verdad? Entonces, lock on ahí en el objetivo y sacar adelante esa mentalidad de que yo sí puedo. Pues entonces fue una grata sorpresa, más siendo un evento tan importante, ¿verdad? Uno de los eventos más importantes en Centroamérica. Entonces sí, fue de mucha alegría para mí, aparte que fue en Honduras el evento subsede de Sambo. Entonces todos los que eran la Academia Bushido Academy, la selección de judo, nos llegaron a apoyar a mí, a otras personas, ¿verdad? Que también hacemos cross-training. Y fue muy bonito, o sea, sentir el calor de la gente, la barra, la verdad que eso para mí fue un plus. Yo les agradezco muchísimo a las personas que me llegaron a apoyar. Y eso me hizo sentir bien también, o sea, no defraudar a mi gente, o sea, representar bien el dojo, como decimos, ¿verdad? Eso también se siente genial. O sea... Y ahorita con estos palmarés coleccionados y con ya entrando a un nuevo año, ¿cuáles son esos nuevos anhelos que querés lograr y cómo cambia
tu experiencia de entrenamiento ya como un medalla de oro. O sea, yo sé que la mentalidad no cambia, pero sin duda uno ya no es el mismo al momento de entrar al tatami una vez compite. Y no digamos a medida estás compitiendo más, logras más cosas. ¿Cómo mantenés esos pies sobre la tierra para continuar construyendo más palmarés? Creo que para mantener los pies en la tierra es bien fácil, ¿verdad? Basta ir al dojo día a día, ¿verdad? Y que te derribe alguien y ya hasta ahí, ahí ¿verdad? No ya está el reset ahí. Sí. Entonces, eso creo que pues, el trabajo con los compañeros, ¿verdad? Eso definitivamente te mantiene humilde, que o sea, llegas ese día, pum, te derriban y es como, puchica, no mejoro nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, deportivamente la verdad es que no tengo mis ideas claras, la verdad que ya llevo bastante tiempo y sí, según lo que he pensado, creo que ahorita como mi enfoque sería más hacia el jiu-jitsu para continuar mi camino de creciendo con mi cinta, poder pasar del cinturón morado al cinturón café y subsiguientemente al negro. Pues digamos en el caso de nosotros, ¿verdad? Con el linaje del Sensei Varela, ¿verdad? Esa es una de las cosas claras que nos inculca, que tenemos que competir. Entonces, si no compito, o sea, no va a llegar ese cinturón negro. Entonces, yo creería que iría orientándome un poco a eso. También, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que digamos que, bueno, con todo el tiempo que llevo en judo, el nivel competitivo, lo mismo en sambo, o sea, cada vez la pienso más, como quien dice, ¿verdad? Competir con personas que están fuertes, tienen 21 años. Entonces, no tengo tan clara, ¿verdad? Digamos, ahorita me visualizo compitiendo en torneos nacionales de sambo, de repente en torneos nacionales de judo, no sé. Tiene que haber más torneos nacionales de jiu-jitsu, ¿verdad? Sí. Es importante. Yo creo que eso es una de las cosas que también el jiu-jitsu tiene que ir como fortaleciendo en nuestra comunidad, más torneos locales. Sí, y eso lo quería complementar con algo que me consultabas antes, ¿verdad? Que es la parte de entrenar con otros gimnasios, esta parte del cross-training. Y esa parte del cross-training, digamos que ha sido muy interesante para mí, es el hecho de tener más prácticas. ¿Qué pasa? En un país como Honduras Total. Es bien difícil tener horas tatami, no solo en el sentido de entrenar, sino en el sentido de competir. Entonces, digamos, ese hecho de yo poder haber participado en torneos de jiu-jitsu, haber hecho torneos de sambo y por otra parte el torneo de judo, me ha permitido tener como, digamos, una base de experiencia más sólida. Porque he tenido, hay torneos, yo he ido cambiando, pero digamos, yo hubo un mes ¿qué año fue? Creo que fue 2021, que en el mismo mes hice un torneo de judo, hice un torneo de sambo, hice un torneo de BJJ. Así. Y fue increíble, pero es algo que nunca había hecho. Y la otra cosa es que si no hubiera sido de esa forma, no hubiera sido posible porque ¿cómo encontrás tantos torneos, verdad? Y eso es para mí que, digamos, yo soy alguien que lo practica de forma amateur y lo lleva al extremo, pero digamos, alguien que tiene como objetivo ser un profesional de las artes marciales, de, no sé, prospectar una carrera en la UFC. Creo que eso es bien importante de hacer ese cross-training para poder competir más. Porque en Honduras a veces nos gustan, o sea, y te digo de y eso es importante que lo sabes. ¿Sabes por qué? Yo creo que es importante porque es que parte de la realidad de nuestro país es eso, es aceptar es que hay limitantes. Y creo que estamos llamados a llamar a más participación porque creo que en la variedad encontrás encontrás como toda esa mezcla de situaciones que sale un campeón mundial. Sí. Y a veces me parece que la comunidad de jiu-jitsu es más pequeña todavía en Honduras que la de judo y la de sambo. Por ende, los que compiten te das cuenta, pero son bien contados todavía. Uh-huh. Habiendo dicho eso, considero que es importante lo que mencionas, que es esa habitualidad de formatear torneos hace que incentive mayor competencia en el jiu-jitsu, que necesita esos formatos. Sí. No porque no se está haciendo o porque tal vez no se ha pensado, sí se ha pensado y sí se ha hecho, sino porque hay una generación nueva que está viniendo que tiene que verse incentivada y motivada a ello. Y creo que las competencias y abrirse más
a invitar diferentes dojos a entrenar juntos, Sí. hace que sea más fácil como ir encontrando esos prototipos de potenciales practicantes que pueden ser campeones mundiales. Sí, así es, sí. Eso definitivamente es importante porque también la masa de practicantes es más grande. O sea, si, por ejemplo, solo nos limitamos a un deporte, pues el número de personas con las que podemos practicar va a ser menos porque solo son las que se limitan a ese deporte en específico. Y si vemos, pues, esto es como una pirámide. Entre más personas hagan un deporte, más está la posibilidad de que haya un atleta distinguido. Exacto. O de élite. Entonces, exacto, entre más amplia es la base, pues van a haber más personas que van a resaltar directamente alimentados de esa base, que son todas esas personas que entrenan, le ayudan al que sobresale, pues, sí. Porque aunque estos deportes tiendan a verse como individuales por su desempeño deportivo, porque al final en el tatami estás uno con uno, pues detrás de ellos son colectivos, o sea, entrenamos en un dojo, entrenamos con otros compañeros, ¿verdad? Y entre más compañeros tengamos y de más alto nivel sean, pues más alto va a ser nuestro nivel. Y eso también es bueno en el sentido como yo me alegro mucho, por ejemplo, cuando nuestros alumnos en Bushido Academy o mis compañeros en judo van a torneos, porque eso significa que ellos van a tener nuevas experiencias y que todos vamos a poder mejorar. O sea, sí, tal vez los que no podemos salir, viene el otro que viene a dar la guerra y trae eso y nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a que todos vamos como un pasito, un pasito. Entonces, eso también yo lo miro muy positivo, como, hey, o sea, compitan todos, vaya usted, porque va subiendo el nivel y la mentalidad, porque esa es la otra cosa, que hacer torneos de diferentes deportes también tiene el reto que son diferentes reglas. Exacto. Sí. Entonces a veces te pasa que perdés por cosas que otro dice como no sabía esto, pero te obliga a estudiar. Sí, exacto. La sistematización siempre está presente. Sí. Tenés que, bueno, anteriormente lo platicábamos, por ejemplo, judo tiene ciertas reglas, no se valen los agarres de pierna, por ejemplo. En sambo se valen los agarres de pierna, pero no se valen las estrangulaciones. En Jiu-Jitsu, por ejemplo, hay ciertos derribos que si no lo sabes manejar bien, perdiste la pelea porque vas a regalar la pelea. Por ejemplo, el Seoi Nage en Jiu-Jitsu, tenés que ser un experto porque te estás arriesgando muchísimo, ¿verdad? Entonces, ese juego, ¿verdad? También es un juego mental que le ayuda al practicante o al atleta a mejorar, porque uno piensa que en estos deportes, ¿verdad? Solo está la parte física de ese desempeño deportivo, pero hay un trasfondo mental de cómo planteaste tu combate, cuáles son tu estrategia técnico-táctica. Entonces, eso te ayuda también a desarrollar eso como que, hey, pero en este evento yo no puedo hacer esta técnica, tenés que hacer otra cosa. Y así. Entonces, eso también es bien positivo, siento yo, como cambiar de chip. Y bueno, incluso en el Jiu-Jitsu, cada una de las ligas o torneos que hay o eventos tiene sus reglas. Y en Jiu-Jitsu por lo menos hay 4 tipos de reglas diferentes, como ADCC, IBJJF y pues otras asociaciones importantes. Sí, correcto, que también tienen su y tienen reglas que te cambian el combate, pues puedes ganarlo o perderlo por saber o no saber ese tipo de cosas. Sí, también ahí está Submission Only también en Jiu-Jitsu. No, la verdad que te digo, es sin duda para nosotros un privilegio acá en la esquina marcial tener la presencia de Ricardo, porque pues claramente se puede ver el amplio conocimiento y también como los amplios temas que uno puede desarrollar en diferentes artes. En la esquina marcial hemos tenido la oportunidad de tener sambistas, hemos tenido la oportunidad de tener jiu-jitseros, no hemos tenido la oportunidad todavía de tener judokas. Ricardo es la primera participación que tenemos en el mundo del judo, cosa que también me alegra de poder compartir con vos, Ricardo. Pues este pequeño compartimiento que hemos tenido, sí, espero sirva de mucho a la audiencia que nos sigue, porque pues, a ver, independientemente del arte marcial que querás aprender, creo que es importante que sepas que desde ya tenés el respeto de cualquiera de nosotros que practicamos, porque las artes marciales es todavía una categoría de desarrollar en nuestro país, que ocupamos mucha participación y creo que hay mucha materia prima por la cual podemos tener más medallistas de oro como Ricardo acá presente, que pueden estar representando nuestro país. Y tómenlo como una oportunidad, tómenlo como un llamado para también especializarse en este tipo de cosas, porque uno puede ser especialista en fútbol y puedes tener un montón de galardones en fútbol, pero también es bonito tener este set de habilidades coleccionadas, como en el caso de Ricardo, que tiene este set de grappler, donde tiene diferentes enfoques ya bien avanzados y bien especializados.
y qué orgullo pues tener esta oportunidad también de ver ese punto de vista, cómo él ve las cosas, cómo él las piensa y cómo también esa filosofía y cómo ese pensamiento se puede trasladar a vos que nos estás viendo, a que te animes a participar, ¿verdad? ¿Qué comentarios finales tenés vos respecto a la conversación que hemos tenido y qué importante ves vos también la continua conversación que tiene que haber alrededor de artes marciales en nuestro país para que más chicos y chicas se animen? Sí, definitivamente. Bueno, primero que nada estoy muy agradecido porque me hayan invitado a este espacio, ¿verdad? Como pues creo que mencionas o lo sabes, hacen falta, ¿verdad? Este tipo de conversaciones. Son necesarias, la verdad que se aprende mucho, desde, bueno, hasta nosotros ahorita conversando, ¿verdad? Cuántas ideas nos hemos intercambiado y hace mucha falta porque este tipo de deportes pues no tiene la visibilidad que otros deportes que hay en el país y pues no es que eso esté mal, yo en lo personal lo entiendo, ¿verdad? Obviamente van a haber más fanáticos de fútbol, porque no tiene yo no le miro nada de malo, está bien, pero también hay un espacio para otras cosas, como este espacio para artes marciales, que es otro tipo de pasión y, pues que cualquier persona lo puede practicar, practicar ya sea un niño, un adulto, una persona casada, una persona de la tercera edad, la verdad que lo puede practicar, tal vez no con el mismo enfoque, ¿verdad? Pero la verdad que las artes marciales son para todo el mundo, o sea, y podemos comenzarlo, o sea, nosotros lo hemos visto, además el caso del club Bushido Academy, o sea, ahí llegan personas de todas las edades y hemos visto cómo las personas se superan y cómo mejoran y eso o sea, te toma por sorpresa porque no te imaginas qué tan bueno puede llegar a ser alguien independientemente de la edad. Eso la verdad que uno se motiva como instructor, como participante, cuando mira el progreso de las otras personas y como, wow, ¿cómo puedo hacer esto, verdad? Y tal vez, ¿quién se lo enseñó? O qué sé yo, ¿verdad? Porque, digamos, el caso de Bushido Academy específicamente, digamos que es un colectivo de varias personas que dan clase y todo, entonces todos aportamos, entonces de repente ves que las personas van mejorando. En el caso mío, bueno, mi primo que está muy comprometido con ese proyecto, también apoya a ciertos participantes con becas deportivas. Y ves también lo bueno de practicar estos deportes en el sentido de que hacer algo positivo. O sea, ¿qué harías tú si ese tiempo que no inviertes en artes marciales? ¿Cómo lo invertirías? Entonces, esa es una pregunta profunda porque tal vez no estaríamos haciendo algo que valiera la pena. Yo a veces así lo veo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es como que, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Voy a ver tele o me voy a ir a divertir entrenando? Así es. Y eso creo que es un llamado muy importante a muchas personas que están con esa necesidad de buscar algo nuevo, que aprender una nueva habilidad. Busquen artes marciales. Es una forma bien entretenida de aprender una nueva habilidad y al mismo tiempo uno va coleccionando también otros atributos personales que nunca pensaste que lo ibas a obtener hasta que empezaste a practicar artes marciales. Y sabes que, Luis, también, ¿verdad? Pues hacerles esta invitación a, bueno, en el caso, ¿verdad?, de lo que es la Federación de Judo, que se aboquen, ¿verdad? Ahí está el sensei Oscar Bryson, o sea, una eminencia en judo. La verdad que hay que aprovecharlo, o sea, no es todos los días que sucede algo así, ¿verdad? Sí. Que es una persona que te puede dar los elementos para llegar hasta incluso a unas olimpiadas, por ejemplo. Y lo tenemos como parte del inventario, por así decirlo. O sea, son oportunidades que se deben de aprovechar, ¿verdad? O también abocarse a Bushido Academy, que pues tenemos una selección de artes marciales como es Muay Thai, clases de Jiu-Jitsu, de Sambo, clases de Judo. Bueno, aquí en San Pedro, ¿verdad? Jaguar Academy también, ¿verdad? Bueno, ahí donde tú entrenas con el grandísimo Exacto. Rudy, ¿verdad? Que es también un excelente lugar. Yo, pues, las veces que vengo a San Pedro, ahí, Rudy, ¿cómo estás? ¿Puedo llegar? Sí. Rudy siempre es alguien bien abierto, bien flexible para invitar a su tatami a diferentes practicantes. Recientemente Cinta Negra, el 2 de agosto lo hicieron Cinta Negra, eso... Un gran orgullo que tenemos aquí en nuestra ciudad, en San Pedro Sula. No, y vale la pena, digamos, meterse al reto porque, digamos, uno siempre puede tener miedo. Esas cosas no se pierden, pero se transforman. Y es como tomar ese riesgo de ver qué puede pasar si seguimos algo disciplinadamente, hasta qué nivel. O sea, si a mí me hubieran preguntado alguna vez en mi vida que me imaginé que iba a poder ganar una medalla centroamericana, o sea, ni cruzaba por mi mente, no era como un objetivo, pero mi pasión hacia el deporte lo hizo posible. Pues mi entrega, mi empeño, o sea, no fue una meta, digamos, en mi caso, no fue una meta directa, pero en retrospectiva... Me tomó 15 años. Me tomó 15 años, eso es lo que toma a veces. Tenías que
estar ahí y meterle el tiempo necesario y estar presente Sí. y estar participando en lo necesario. Y dejarse que uno mismo se sorprenda, pues, porque hasta a veces uno no sabe Así cuáles es. son sus límites, o sea, Totalmente. créame que para mí, ¿verdad? Ciertos torneos claves que he hecho han sido por la invitación de alguien o el consejo de alguien que me ha dicho, no, vos podés, y tal vez como, no sé, no estoy seguro, y lo haces y tenés tan buen resultado que después, digamos, en retrospectiva te marca como en tu trayectoria deportiva, y fue por ese reto de alguien que te apoya, ¿verdad? Y eso es lo bonito de las artes marciales, ¿verdad? Esa como comunidad de que cuando te quieren ver que crezcas, que mejores, eso es bien bonito, ¿verdad? Y te motiva a ese plus que de repente uno solo no lo hace, no ver ese torneo, que no sé qué, pero está el otro, digamos, como en este caso los centroamericanos, o sea, yo no podía decirles que no a mi doyo, pues, o sea, tal vez yo hubiera querido no hacerlo si solo dependiera de mí, pero yo no, estoy entrenando fuerte, estoy entrenando judo fuerte, bueno, esto es una buena oportunidad para representar también al judo, representar Bushido Academy, entonces digo, no puedo decir que no, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo bonito, ¿verdad? Que cuando uno está en medio, pues no se nota tanto, ¿verdad? Porque está preocupado, que si pasa esto, que si pasa lo otro, qué sé yo, pero ya una vez que vas peleas, aparte de las lecciones que puedes tomar, cuando hay un resultado positivo, es como, puchica, la verdad que estoy muy agradecido con toda esa gente que me llevó al siguiente nivel, que yo de otra forma, tal vez hubiera visto tele ese día. Sí, pero bueno, pues mira, eso es lo bonito Sí. de hoy en día en este episodio, pues hablar de estas experiencias con Ricardo Paz. La verdad que, Ricardo, muchas gracias por No, darte gracias a ti. la visita y la oportunidad de darte el espacio para podernos dar la oportunidad de poder crear este episodio con vos. La verdad que ha estado muy bueno. Espero también vos que nos estás viendo te involucres, y también cómo te puedes involucrar, pues dándole suscribir a nuestro canal La Esquina Marcial en YouTube. También nos seguís en TikTok. Y también una forma de contribuir es participando en una práctica. El primer Así día que es. entres ahí nos recordás, mira, este fue mi primer día, y ojalá que sea el día de mañana me recuerde cómo ese día me cambió mi vida. Así Que eso es es. precisamente lo que el arte marcial tiene Y de divertirse, especial. Luis, también divertirse, Sí. pues, o sea, eso es bien importante, digamos, para mí mi éxito no es como lo atlético, o sea, es que yo me sigo divirtiendo, o sea, yo voy al tatami, voy alegre, o sea, eso para mí es el éxito, pues, o sea, Sí. disfrutar lo que haces. Así es, así es. Y entonces, con eso, estimados, muchas gracias a todos por seguirnos hasta acá. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Chao.